Hace algunos domingos que empezamos la serie nueva de predicaciones en este año, que tiene que ver con las 10 palabras, los 10 mandamientos, esta ley de Dios. Y interrumpimos un poco por actividades propias de la iglesia, pero retomamos ahora. Ya hemos tenido algunos sermones de esta serie. Vimos incluso ya, analizamos el primer mandamiento y ahora vamos a tener una reflexión sobre el segundo mandamiento. Vale la pena hacer una recapitulación rápida acerca de un contexto de los sermones anteriores, teológico, doctrinal, y desde luego tenemos que hacer una contextualización histórica, bíblica, del pasaje que tenemos enfrente de nosotros. Tenemos que recordar que los pasajes que estudiamos, los textos que estudiamos aquí, son textos que tienen sustento en toda la Escritura. Ningún pasaje debe de ser estudiado fuera de su contexto. Tiene que estar envuelto en un contexto, no solamente teológico, pero en un contexto incluso histórico de la palabra. Tenemos pasajes anteriores, posteriores, tenemos toda la Biblia. Hemos hablado de que la Biblia completa es el consejo de Dios, completa. Tiene que ser entendido cada versículo en el contexto completo de la Biblia. Si quitamos un libro, si quitamos un pasaje, hacemos incompleto no solamente la sección, sino hacemos incompleta la Biblia completa. Es decir, si quisiéramos quitar un solo versículo de algún pasaje, haríamos incompleta toda la Escritura. Es absolutamente necesaria toda la Escritura. Como Pablo dijo a Timoteo, toda Escritura es útil, toda Escritura es inspirada por Dios, de tal forma que no podemos dejar afuera absolutamente nada de esta maravillosa Escritura. En el pasado hemos hablado de 2 o 3 conceptos que mencionaré rápidamente. Hemos dicho que los 10 mandamientos o las 10 palabras tienen un contexto teológico, tienen una manera de enfrentarlo, de abordarlo de una manera teológica a partir del legalismo y el antinomianismo. No voy a hablar mucho de este asunto, ya lo vimos. Hablamos acerca de que hay gente que hoy día piensa, ¿no?, que ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, ¿no? Es decir, la gracia, y entonces menospreciamos la ley. Tenemos que ser muy conscientes de que afirmar la gracia por encima de la ley sin considerar la ley nos hace antinomianistas. ¿Qué significa esto? Anti es en contra de, y nomos, ley, es en contra de la ley. Decimos ya la ley no rige sobre nosotros, somos salvos por gracia, la ley no tiene que ver nada con nosotros, la cual postura haría que fuéramos cristianos incompletos, equivocados, incluso pudiésemos rayar en la herejía. Pero en su lado opuesto, radical, tenemos también el legalismo. El legalismo es la ley por sobre todas las cosas. Y hay personas que a la ley le ponen ley. No solamente es suficiente con la ley de Dios, sino que además a la ley le imponen ley y se ponen cargas tremendas y se tiene como excusa la ley y la ley sin la gracia. Hemos dicho que no hay ley sin gracia, pero tampoco hay gracia sin ley. Eso es algo muy importante. No pudiésemos contemplar la ley sin la gracia, porque la ley sin la gracia llega al legalismo y establece una serie de nos, de sís, de una vida bien difícil, pero tampoco hay gracia sin ley. No, porque la ley nos conduce a Cristo. La ley es nuestro ayo. La ley nos sirve como espejo y nos da un retrato fiel de cada uno de nosotros. Esto lo hablamos ya en el pasado. Hablamos acerca de del contexto del libro respecto del pueblo de Israel. Pueblo que, por cierto, es un pueblo escogido por Dios y que es también la iglesia de Cristo. Cristo está en toda la Biblia, de tal forma que no podemos dividir el Antiguo Testamento y el Nuevo, y nada tenemos que ver con el Antiguo porque ya estamos en el Nuevo. Cuando decimos esto, decimos nuestro periodo de gracia. No, de ninguna manera. Dios, Cristo también estaba vigente en el pueblo de
Israel. Este pueblo contumaz y rebelde, este pueblo necio de dura cerviz, es un pueblo que había sido esclavizado por 430 años allá en Egipto. Nosotros sabemos que la duración de este tiempo, o sea, todos estos años, dieron como consecuencia por lo menos 10, 15 o 20 generaciones de gente que nacía, moría, etcétera. Pero nacieron muchas personas. Las personas que salen de Egipto hacia el desierto son personas que ya tienen una historia larguísima de esclavitud. No conocen otra cosa que esa. Las grandes historias de aquellos personajes como Abraham, como Isaac, el padre del pueblo Jacob, pues cada día estaban más lejanas. El Dios de sus padres era un Dios quizá todavía más distante, pero era un Dios activo, era un Dios que seguía manifestándose, era un Dios que seguía al tanto de su pueblo, pero había permitido que estuvieran en esclavitud tanto tiempo. Cuando el Señor mandó a Moisés para liberar al pueblo, Moisés, después de esta maravillosa visión que tiene con Dios de la zarza ardiendo que no se consumía, que le pide que se quite el calzado de sus pies, porque la tierra que pisaba santa era, y le habla y le manda a liberar al pueblo, y entonces Moisés cumple la tarea y va con el faraón, le dice al faraón, Dios dice, deja salir a mi pueblo para que me adore. Yo soy, me manda, dijo Moisés. Y después de las plagas, el faraón determina, después de la muerte de los primogénitos, que su hijo muere, por cierto, determina entonces dejar salir al pueblo de Israel para Egipto. Y el pueblo sale al desierto. Puede ser una gran festividad, un gran jolgorio, un gran evento. Estamos libres. Pero tenemos que recordar que el pueblo no sabe vivir en libertad, no sabe. 400 años en esclavitud, ¿quién les enseñó a vivir en libertad? Pero era conveniente, y para Dios era conveniente. Dios tiene todo perfectamente planeado. No deben de saber vivir en libertad, no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque ahora tienen que salir al desierto a vivir una libertad de un pueblo, sí, pero tienen que todavía tener este sentido de dependencia. A ver, dependíamos de los egipcios, ahora, ¿de quién dependemos? Y Dios dice, aquí estoy. ¿Quieren agua? Moisés, pégale a la peña. ¿Quieren pan? Ahí van las codornices. ¿Quieren pan? Ahí está el maná, ¿no? El pueblo volteaba y, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así le puso al pan, ¿qué es esto? Porque maná significa, ¿qué es esto? El Señor les alimentaba. Tenían frío, les ponía la columna de fuego para dirigirlos. En el día tenían calor, les ponía una nube encima para protegerlos. Dios suplía las necesidades. El pueblo no sabe vivir en libertad, pero empezó a caminar en el desierto. Iban a caminar 40 años en círculos en el desierto. La generación que sale de Egipto no es la generación que entra a la tierra prometida, salvo 2 familias, la de Josué y Caleb. Pero van al desierto. En el desierto se encuentran con que ahora, ¿cómo le hacemos? No tenemos una identidad como pueblo. No tenemos leyes que nos rijan. No había una anarquía quizá, porque había una monarquía, había una teocracia y Dios era el que gobernaba. Pero ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo nos regimos? El Señor establece leyes en el desierto y les va a decir cómo Dios quiere que sea su caminar en el desierto. En el desierto sucedieron muchas cosas. Se establecieron principios eternos. Principios que no solamente iban a durar para el pueblo de Israel en su tiempo, o la iglesia posterior del Nuevo Testamento, sino principios que iban a trascender los tiempos y las edades y que iban a llegar hasta nosotros como principios de vida cristiana. Principios en donde Dios estaba diciendo al pueblo, no solamente quiero que sean mi pueblo y yo su Dios, sino así quiero que nos relacionemos. Una enseñanza particular, peculiar, significativa de Dios para con el pueblo es que el Señor, cuando hizo salir al pueblo de Egipto hacia el desierto, tenía que establecer, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Y así quiero que nos relacionemos, ya aquí, apartados del mundo. Así quiero que sea nuestra relación de ustedes conmigo. No ustedes tienen que decidir cómo se relacionan conmigo. Yo les voy a decir cómo se relacionen conmigo. Por eso cuando mandó a hacer el tabernáculo en el desierto, Dios estableció todas las normas, todas las reglas. No había posibilidad de que el pueblo fuera creativo.
sino que Dios había establecido todas las verdades. ¿Saben qué, pueblo? Yo quiero que ustedes sean mi pueblo, pero no como se les imagine. No se reúnan por allá para pactar ustedes cómo quieren ser pueblo mío. Yo establezco las condiciones, establezco un pacto unilateral, un pacto de mí hacia ustedes. Yo pongo las condiciones, pongo las bendiciones y además pongo los castigos por transgredir la ley. Yo establezco todo. El pueblo solamente tenía que escuchar. Bajo ese contexto, un día el Señor les manda, les da estas 10 palabras o estos 10 mandatos. Les recuerda: yo te saqué de la tierra de Egipto. Pero además también recuerda, era casa de servidumbre. Yo te saqué de ahí. No fue tu determinación. Tú por ti mismo no hubieras salido de ahí. Yo lo hice. Esto es importante para nosotros, en la salvación incluso. Cuando el Señor nos trae a la salvación por Jesús, Él nos sacó de la esclavitud. Nosotros no lo hubiéramos hecho nunca. Nos encanta la esclavitud. Apague sus celulares, por favor. A la gente le encanta la esclavitud. Nos encanta que nos manden, nos encanta que nos digan: nos sumamos al pueblo, nos sumamos al mundo. Dios saca a este pueblo, al que el día le encantaba, y le dice: oye, yo te saqué de la casa, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, estableceré la manera en que nos relacionemos. Y hace pacto. La repetición de la ley en Deuteronomio 5 habla de ese pacto establecido. Y empieza a dar normas. La primero que vimos la semana, hace tiempo, porque ya tenemos como 3 semanas que no vemos este tema, les dijo: no a la idolatría. En el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Solo yo. Y no es porque haya otros dioses. No hay otros dioses. Pero el hombre es capaz de construirse dioses. El hombre es capaz de hacer ídolos. El hombre es capaz de seguir otros dioses. Dice el Señor: la manera como quiero que te relaciones conmigo es que seas leal, fiel a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Soy el único. Y Él repite y después establece esta maravillosa Shema en Deuteronomio 6, en donde el pueblo tiene que establecer esta verdad de Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. ¿Se acuerdan? El Señor les dijo: oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y exige una adoración exclusiva. Porque el Señor no permite que nosotros tengamos 2 o 3 posibilidades. Solo yo, celosamente, exijo que solamente yo sea tu Dios, le dice al pueblo. Ya lo vimos la semana antepasada. Pero después viene el segundo mandato. Y quiero decir al respecto que la Iglesia Católica y la Luterana tienen estos 2 que nosotros separamos mandamientos como uno solo y lo repiten como una unidad. Piensan que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Son 2 cosas distintas, son un mandato, un solo mandato, o es el primer mandamiento. Y de repente tienen que forzar un poco el 10º y otros para completar los 10, para que se cumpla el propósito de 10 mandamientos. Nosotros los tenemos muy bien definidos por la Escritura, no solamente en español, pero en el idioma original, que están claramente establecidos. El primer mandamiento, absoluto y pleno, y que tiene que ver con Dios, es este: no a los ídolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego entonces establece el segundo mandamiento. Y quiero recordarles que los mandamientos que el Señor establece no solamente son una serie de no, sino que al decir no, hay algo que deliberadamente tenemos que hacer sí. Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces sí debemos deliberadamente buscar al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero, unirnos al Dios verdadero, deliberadamente. Y luego entonces Moisés, que recibe las tablas de la ley y que está hablando en el nombre de Dios, viene y el Señor, en los mandatos les dice: no te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tenemos el primer mandamiento, en donde se establece que solamente hay un Dios, que tenemos que tener la lealtad a ese Dios. La segunda pregunta, o la pregunta que surge y que tenemos que hacernos, si no le surge naturalmente, yo se la voy a poner en su mente. Si solamente Dios es Dios, ¿cómo le adoramos? Si Dios ha establecido que Él es el único Dios, la pregunta es, Señor, ¿cómo quieres ser adorado? El mundo normalmente, hoy día, en aquella época, como lo vamos a ver en un momento, se imaginaba las maneras de adorar. Era muy creativo el pueblo y quería buscar las formas de adorar. Ya te reconozco como el Dios soberano, ahora te voy a adorar como me imaginé que eso es posible. Pero tiene que recordar que este Dios maravilloso no solamente pide que le adoremos, sino que además dice, ¿cómo quiero que me adoren? En todo, lo he mencionado varias veces. El Señor no solamente quiere que confesemos, sino dice, así quiero que lo hagan. No solamente quiere que cantemos, sino dice, así quiero que lo hagan. No solamente quiere que pidamos, sino dice, así quiero que pidan. Todo. No solamente dice cómo nos relacionemos o que nos relacionemos con Él, sino establece los cómo. Muchas iglesias, muchos cristianos quieren ser creativos y dicen, debemos adorar al Señor, hermanos, y cada quien como quiera. ¡Qué peligroso! Porque Dios ha establecido qué y cómo. No nos deja posibilidad a la creatividad. No es posible, ¿no? Este ejemplo que voy a decir lo he dicho muchas veces y lo repito. El Señor no le dijo a Moisés, Moisés, haz el tabernáculo y hazlo así. Y en cuanto a tu vestimenta, sorpréndeme. No. ¿Sabe qué? Le dio hasta el último detalle de cómo debía ser vestido el sacerdote para entrar al lugar santo y santísimo. Todos los detalles. El arca, todos los detalles, sin faltar uno solo. La adoración que tenía que hacer, hasta las palabras, todos los detalles. Dios no le dijo a Moisés, sorpréndeme, sé creativo. ¿Cómo tú crees que yo estaría contento? Hoy día hacemos algo así, ¿no es cierto? Somos creativos y tenemos buenas intenciones. Pero si la intención no está alineada con la palabra de Dios, la intención es pecaminosa. Cuando dice el Señor, yo solo soy tu Dios, y luego dice, así quiero que me adores. ¿Cómo quieres que te adoren? Primera norma, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No vas a hacerte imágenes. Verdad profunda, absoluta. No necesita una gran hermenéutica ni exégesis, el español es clarísimo. No necesitamos ir al griego y al hebreo. Podemos hacerlo, pero en el español está claro. Yo pudiese decir, hermanos, aquí termina el sermón porque esto está clarísimo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero el Señor nos conoce. Y era absolutamente necesario el mandato. A los israelitas se les prohibió categóricamente hacer imágenes. Incluso antes de este evento, el Señor había dicho al pueblo, vea lo que dice este pasaje que le voy a decir de Deuteronomio 4, 15 al 18. Ya el Señor les había dicho que ninguna figura o imagen concreta tenía que hacer el hombre. Les dijo, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,
figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen, no harás escultura, no harás nada, no moldearás nada. La verdad estaba establecida en este pasaje, y la razón profunda que está en este pasaje es que dijo: cuando yo me manifesté en el fuego, no había imagen. Piense usted en Moisés, la zarza ardiendo. ¿Vio a Dios? No. Vio una zarza que ardía y que no se consumía. Pero ¿quién ha visto a Dios? ¿Sabe qué? No hay quien vea a Dios y viva. No hay manera de representarle. No hay manera siquiera de hacer una escultura de Él, porque nadie le conoce. El único acercamiento que tenemos de Dios es Jesús, que es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Pero y aquellos no tenían una sola imagen. Y les dijo el Señor: no han visto una imagen mía, no hagan imagen de ninguna cosa creada. Pero como el Señor los conoce, el siguiente versículo les dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No vaya a ser la de malas, que hagas una escultura y le adores. Yo me imagino al pueblo diciendo: no, Señor, jamás pasará semejante cosa. Jamás. ¿Sabe qué hizo nuestro buen Aarón? Un becerro de oro. Y les dijo: este es su Dios que lo sacó de Egipto. Y el pueblo le adoró. Jeroboam hizo 2 becerros de oro para el pueblo y les dijo: este es su Dios que los sacó de Egipto. Pero si habían recibido un mandato explícito, ya el Señor les había dicho: no lo hagas. El pueblo lo hizo. Erigió figuras, becerros que representaban a Dios, y el engaño. Y el pueblo se inclinó a los dioses y les adoró. Los dioses antiguos. Alguno de ustedes dirá: pastor, si aquí nos ponen un becerro no lo adoramos. Pero déjeme decirle que la imagen de nuestros tiempos no tiene que ver con becerros de oro. La imagen de nuestro tiempo, el pecado en el que nosotros caemos, no tiene que ver con esculturas. Nosotros nos sentimos contentos porque hemos rechazado la Iglesia Católica Romana con sus imágenes. Les criticamos, les caemos encima por sus imágenes. Pero nosotros hemos creado imágenes. Hemos establecido imágenes. Nos hemos inclinado a ellas. Porque cualquier cosa que sustituya a Dios y le dediquemos adoración, le demos pleitesía, es una imagen pecaminosa, porque quiere suplantar al Dios vivo. En el culto podemos caer en el error de generar imágenes que confundan. Y a veces creemos que las imágenes o las cosas materiales, objetivas o subjetivas, nos pueden ayudar a concentrarnos más en Dios. Y creamos cosas que nos alejan, que nos confunden. Alguna vez a alguna iglesia les dije: ¿qué pasa si quitamos el árbol de Navidad? Nos dijeron: perdemos el espíritu de la Navidad. Era una imagen que ya estaba haciendo daño a la iglesia. ¿Saben cuántas iglesias, si quitamos el árbol de la Navidad, se nos vienen encima? ¿Por qué? Porque hemos suplantado a Dios, porque hemos generado imágenes que nos ayudan. Decimos: pero eso nos ayuda, hace un ambiente precioso, nos ayuda a conectarnos con Dios. Pero nos equivocamos, erramos. ¿Por qué no ponemos corona de Adviento? Nos ayuda a estar en relación con Dios.
nos estorba. Cuando dependemos de alguna cosa, objetiva o subjetiva, visible o invisible, estamos transgrediendo el segundo mandamiento. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando pensamos que si predica fulano o mengano no vengo al culto, estamos haciendo del pastor una imagen y es una actitud pecaminosa. Y cualquier cosa que intente o quite nuestra mirada hacia el Señor debe ser quitada de nuestra vida. Cualquier cosa que quite o intente quitarle la gloria al Señor debe de ser eliminada por completo. Porque el segundo mandato exige una adoración exclusivamente al Señor como Él quiere ser adorado. La pregunta 97 del Catecismo de Heidelberg pregunta: ¿no es lícito hacer ninguna imagen? Mire cómo responden Ursino y Oleviano. Ni podemos ni debemos representar a Dios de ninguna manera, y aun en el caso que fuese lícito representar a las criaturas, Dios prohíbe hacer o poseer ninguna imagen destinada a ser adorada o empleada en su servicio. Nada. Déjeme decirle que yo soy muy crítico y quizá pueda calificarme de un pastor presbiteriano, conservador, ortodoxo, reformado y exagerado. Pero las imágenes distraen. La única posibilidad que existe para poder transmitir la verdad de Dios es la predicación de la palabra. Y solamente la predicación. La predicación de la palabra no necesita nada, no necesita ayuda. Solo la pura predicación de la palabra. El mismo Catecismo de Heidelberg dice esto: que nosotros no podemos confiar en ninguna otra cosa. Dice la respuesta de la pregunta 98, Dios no quiere instruir a su pueblo con imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. La predicación de la palabra, hermanos, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Solamente escuchamos a Dios y nos relacionamos con Él cuando en un culto la predicación de la palabra es central. Es lo más importante. Es Dios hablando a su pueblo. El culto es un diálogo de Dios con nosotros, en donde Dios toma la iniciativa y nos habla a nosotros, y nosotros respondemos en nuestra oración, en los cantos, en la ofrenda, pero el protagonista es Él y le escuchamos constantemente cuando leemos la Escritura, cuando escuchamos su palabra. Si ponemos imágenes a nuestro alrededor para ayudar un poco a esto, estamos transgrediendo el segundo mandamiento. Solo, exclusivamente su palabra. Cualquiera persona que diga otra cosa, que hable de otra cosa, que hable por su propia cuenta, está transgrediendo el segundo mandamiento. ¿Sabe quién fue el mayor predicador que ha habido en la historia de la humanidad? Alguno me dijo Pablo, no, Jesús. ¿Y sabe qué? Le voy a dar una noticia. Jesús no habló por su propia cuenta. Dice Juan 12:49, Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y amado hermano, si Jesús no habló por su propia cuenta y solo lo que el Padre le dijo, ¿quiénes somos nosotros para hablar por propia cuenta? ¿Quiénes? Y después, o en versículos antes, el Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Y añadió: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
El que abra por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que pone alrededor de sí imágenes, el que quiere sustituir la verdadera adoración con imágenes objetivas, subjetivas, visibles o invisibles, el que use una ilustración emocionante y ponga en nuestra mente una imagen, está transgrediendo el segundo mandamiento y está hablando por su propia cuenta. Y de lo que se trata es de no hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque si lo hacemos, nos inclinaremos a ellas y las honraremos. En el mundo posmoderno en el que vivimos, muchas iglesias se están inclinando ante las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque el Señor regresa al primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. No comparto con nadie mi gloria. Y tú me adoras a mí, y la manera en que yo me voy a comunicar contigo es a través no de una imagen, sino de la predicación viva de la palabra. Solamente así. Y nosotros, pueblo, tenemos que reflexionar y ser críticos y duros. No a las imágenes, pero no las imágenes de barro que están en algunas iglesias. No. Cualquier cosa que quite la gloria al Señor y que le sustituya en adoración debe ser quitada de nuestra vida de devoción. El Señor, hermanos, nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuestra reacción es adorarle a Él y solamente a Él, exactamente como Él nos lo pide. Oramos. Señor, muchas gracias porque tu palabra nos alumbra respecto de lo que tú quieres que hagamos. Sabemos que tú quieres que te adoremos, pero no nos has dejado a nosotros ser creativos. Has dicho cómo quieres que lo hagamos. Y bajo este principio regulatorio de la Biblia, queremos estudiarla tanto y de tal manera que encontremos la riqueza de tu enseñanza de cómo quieres que lo hagamos. Por lo pronto, entender que solamente tu palabra es el único vehículo posible para transmitir tu voz, y que no debemos hacernos imágenes visibles e invisibles de tu creación, objetivas o subjetivas, que te sustituyan o que nos ayuden a concentrarnos para adorarte. Tu palabra es suficiente, y Cristo, nuestro Salvador, ha puesto el ejemplo. Te damos gracias y pedimos que confirmes esta palabra en el corazón de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.